buenas noches, le doy la bienvenida a un martes más de reflexiones cortas. Le doy gracias a Dios por este momento que me permite para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de comenzar, yo quisiera invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para de esa manera ver todos los mensajes que subimos semana tras semana, domingo tras domingo, así no te perdés ninguno de los mensajes. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula El ladrón arrepentido. Es un texto muy conocido, la que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 15, el versículo 27 al 34. En ella nos relata la historia de dos ladrones, uno que se sumó a la burla de la gente, a la burla de los principales sacerdotes, a la burla de los maestros de Israel en aquel tiempo, los religiosos, los fanáticos, que demuestran externamente a la gente su religiosidad, su vida, y porque a la gente vos le podés demostrar una vez al año, como de hecho como muchos acostumbran a hacer, como el mundo está acostumbrado a hacer, pero realmente lo interior es lo más importante. Allí es donde Dios realmente ve nuestro corazón, y allí es verdaderamente de donde Dios aprueba o no aprueba en nuestra relación con Él. De eso quiero hablarte hoy, justamente porque quiero hacerte entender y preguntarte: ¿con quién te identificas? ¿Con el ladrón que se burlaba, o con el ladrón que, a pesar de su condición que él mismo reconoció después, él después en final de su vida, ya estando en la cruz, se arrepintió? Por eso el título de hoy es El ladrón arrepentido. Y sin perder más tiempo, quiero compartir con ustedes, como les mencioné, Lucas capítulo 15, versículo 27 al 34. Dice la palabra de Dios de esta manera: crucificaron también con él, con Jesús, ¿no? Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban con él crucificados le injuriaban. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El texto relata, en realidad es más largo, toda la historia de la crucifixión de Jesús, pero esta es la parte final. Por eso es muy interesante, porque él durante toda su vida, su ministerio de 3 años y medio en la tierra, él hizo muchos milagros, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, dio de comer a miles de personas que necesitaba, hambrienta. Y ¿sabe qué? Él no hizo nada malo para merecer la muerte. Y de hecho, los dos grandes en aquel tiempo quien le buscaron la vuelta para culparle, la gente de Israel, su propia nación. Y
primero le llevaron a Pilato, Pilato le mandó a Herodes y Herodes no encontró culpabilidad en él que merecía la muerte. Entonces Herodes le volvió a mandar a Pilato y así. Y durante todas esas noches de madrugada cruel, en donde se burlaban, le golpeaban, lo escupieron a Jesús, llegó el final, porque después le sentenció a muerte Pilato. Y aunque no estaba de acuerdo, pero el miedo a la gente, miedo al César, él decidió condenarlo a muerte. Y estando ya en la cruz, dice que crucificaron con él a 2 ladrones que realmente eran malhechores, eran ladrones. Y aparte de ladrones, la historia bíblica no cuenta, pero probablemente eran también asesinos y ya no sabemos qué más. Pero realmente uno de ellos, después vamos a leer un último texto para que donde realmente uno de ellos reconoció su culpabilidad. Y allí es donde yo quiero hacerte una pregunta. ¿Con cuál de los 2 ladrones te identificas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque eso decidirá tu destino. Si te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Por qué? Porque uno se burló, uno de ellos también se unió a la burla de la multitud, a la burla de los sacerdotes, a la burla de los religiosos, a la burla de los que enseñaban la ley al pueblo de Israel, pero que no cumplía nada. Pero el otro ladrón sí creyó. Por eso quiero hacerte entender esta noche que este tiempo en la que se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, estos 3 eventos es fundamental. ¿Por qué? Porque allí es donde se demuestra la culpabilidad o la inocencia del hombre delante de Dios. Porque quiero hacerte entender también quién justifica o quién condena es Dios. De hecho, el ser humano te puede dar muchos métodos para pasar del purgatorio al cielo después de muerto, pero realmente eso en la historia bíblica, en la Biblia no está escrito. Son inventos del hombre que realmente, pensándolo bien, ni sentido tiene. Así que lo que yo quiero hacerte entender hoy es que realmente depende de con quién de los ladrones te identificas, porque eso decide también que te identifica con Cristo o con el mundo y con el diablo. Y realmente yo escribí algunos puntos y dice Jesús, las tinieblas del pecado del hombre vino sobre la humanidad de Jesús en su total soledad. A Jesús lo abandonaron todos, incluyendo sus discípulos, y él estaba solo. Y justamente eso es lo que declara el versículo 34, porque él dice que nunca había estado solo, nunca su Padre Celestial le había dejado solo, nunca le había dado la espalda. Pero en ese momento de total tiniebla, en donde Jesús, el Cordero de Dios, cargaba el pecado del hombre, ¿saben qué? Le dio la espalda. Y eso es lo que más le dolía a él. Pero ¿sabes qué? También que en ese momento él ocupó mi lugar, ocupó tu lugar. Y si así como yo acepté el perdón y el rescate de Jesús, vos también podés hacer hoy, para que puedas de esa manera obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si vos eso lo escuchaste esta noche y lo rechazás, quiero decirte que después ya no hay oportunidad. Después de muerto ya no hay oportunidad. Tiene que ser ahora en vida. Porque justamente lo que hizo el ladrón, uno de los ladrones, tomó su decisión. Y el versículo 34 dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó
a su Hijo, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para ampararte a mí, para ampararte a vos. Y como último texto quiero leerte la historia para que vea que no se estoy inventando, donde se ilustra mucho más claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es uno de los que se sumó a la burla hacia la persona de Jesús. Burla y rechazo. Porque eso es nuestra historia humana. Realmente nosotros merecíamos el pecado, y como Dios proveyó el medio de la salvación, hubo mucha gente quien rechazó en aquel momento como hasta ahora. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Acuérdense que el otro texto la gente le reclamaba: si realmente eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz para que veamos y creamos. El hombre quiere ver para creer. Sin embargo, tenemos que creer para ver. Es lo que yo hice, es lo que muchos de los que están viendo también hicieron lo mismo. Creyeron en su corazón y veremos a Jesús. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Viene el reconocimiento, el versículo 41. Nosotros a la verdad padecemos justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Espero que Dios te haga entender de que sin Jesús estás perdido, de que sin Jesús estás condenado, y que sea una de las personas como aquel hombre, como aquel ladrón en la cruz, que en el último segundo de su vida decidió creer en Jesús, decidió arrepentirse de sus malos hechos, de sus malas obras, pedirle perdón y recibirle como Salvador en tu vida. Que Dios te bendiga.